Bueno, como decíamos, ya tenemos a nuestros invitados aquí con nosotros para hablar de cómo va la campaña y especialmente para centrarnos en estas reformas de institucionalidad, del diseño del Estado, de los grandes cambios que algunos proponen, que algunos sostienen se tiene que hacer, la Constitución. Y por eso es muy importante que contrastemos estas ideas. Pero para hablar de ello estaban con nosotros y los paso a presentar nuevamente. Empezamos con Miguel Torres, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Número 12 de Fuerza Popular, candidato al Congreso. Está Jean Manuel Nammer, que está aquí con nosotros. Va el número 2 de las filas de Frente Amplio. Pero es al Parlamento andino, ¿no? ¿O es al Congreso? Soy congresista en Lima y para la reelección. Nuevamente perfecto, entonces, número 2. Ahí está, Frente Amplio. Y Gilbert Violeta, también número 2, pero de Peruanos por el Cambio. ¿Qué tal, Gilbert? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Yo hacía la broma ahora sobre el maoísmo del PPK. Bueno, bien sencillo. Lo que pasa es que hay que tomar el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto era que Pedro Pablo acaba de estar en un colegio, frente a un colegio que está en la precariedad total en términos de infraestructura, y lo que Pedro Pablo está proponiendo, Peruanos por el Cambio está proponiendo, y cuando se refiere a un sistema revolucionario en materia de educación, en infraestructura, hablamos de 15.000 millones de dólares que se necesita para mejorar, y él lo dice, 20.000 colegios, 20.000 escuelas públicas a nivel nacional. Entonces, se refiere, efectivamente, en el Perú necesitamos una revolución educativa que tiene que comenzar, entre otras cosas, por una revolución de la infraestructura educativa. ¿Y dónde entra Mao ahí? No, era la alegoría al estilo PPK, a la broma al estilo PPK, de decir necesitamos hacer una revolución educativa en el Perú, y menciona... ¿Cómo es el estilo PPK? ¿Meter la pata? No, las bromas, pues, o sea, un poco con alguna... con un poco de broma y no todo con la ceremonialidad. Porque a mí me dio miedo, la parsimonía. No, lo que se refiere es que en el Perú se necesitan 15.000 millones de dólares para 20.000 colegios que están en estado calamitoso. ¿Por qué? Porque no solo se trata de arreglar colegios emblemáticos, se trata de arreglar miles de colegios pequeñitos que no tienen baños, que no tienen, como en el colegio en el que estaba él, ni siquiera tenían muro de contención y estaban en zona de alto riesgo, que no tienen baños, que no tienen paredes, que tienen techos de calamina, y se necesita una decisión firme para eso, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces fue una mala broma. Una broma. Una broma, muy bien. Bueno, a ver, Verónica Mendoza hablaba del lugar expectante en el que se encuentran en las encuestas, y ella dice, nosotros somos los únicos que estamos creciendo, a diferencia de los demás. Bueno, ¿y Keiko ha dicho que le gustaría un enfrentamiento, señor Dammer? ¿Ustedes también ven ahí con entusiasmo confrontar el modelo del fujimorismo? Ciertamente está clarísimo, lo dicen las propias encuestas, no lo decimos solo nosotros que lo sentimos en la calle, que la candidata Verónica Mendoza, que es la candidata de la Flor de la Cantuta, de la Esperanza del Perú, está creciendo aceleradamente en los sectores que son más numerosos además del Perú. Hay otros que crecen en otros sectores porque son pequeños. Entonces ese vuelco popular es lo que se manifiesta en las calles, en los mítines, en la actividad, y se va a manifestar en el voto. Por eso estamos muy convencidos que en la campaña electoral entra una recta clara y definitiva en la cual el Perú tiene que escoger entre dos opciones. O continuamos con un régimen constitucional dictatorial que no se ha reformulado, que una vez que salió la dictadura fujimorista quedó a media caña porque no se hizo lo que planteó Valentín Paniagua, que es una reforma constitucional para reformular los poderes públicos, alejando el Estado del ciudadano y dejando al Estado sin control. Las mafias manejando el poder judicial, las mafias manejando los poderes descentralizados regionales, todo eso es derivación, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Pero les va a costar sacudirse del nacionalismo y de la vinculación con este gobierno, ¿no? Porque hay ahí una carga, ¿no? Si bien ella dice, yo fui la primera en que me fui, pero vamos, se quedó... Aquí estamos vinculados nosotros, estamos vinculados al voto que hizo la marcha de los 4 suyos y tumbó abajo la dictadura de Fujimori, y estamos vinculados al voto que el 2001 quiso cambios, se eligió a Toledo y no hizo los cambios. Estamos vinculados al voto que el 2006 quiso hacer cambios, planteó cambios, y Alan García dijo cambio responsable y no hizo cambios, hizo la mayor responsabilidad. Y estamos vinculados a la alianza política con Ollanta Humala, que dijo puede hacer cambios, y la gente lo eligió para los cambios. Y estuvimos en el primer gabinete, y Alan García y Ollanta Humala traicionó esos cambios. Nosotros seguimos con esos cambios, planteamos que son indispensables cambios económicos, políticos y también constitucionales en función de garantizar... Pero esto que ha retuiteado hoy día Nadine Heredia, Verónica Mendoza fue militante nacionalista cercana a Nadine Heredia.
¿Es esa cercanía la que le puede Como le dice que es terminar? su prima, que es su amiga. Lo que pasa es que Bueno, su compañera de viaje, ¿no? Está Eso sí. preocupada Nadine Heredia por las investigaciones que tienen que hacerse, pero eso qué cosa es un comentario casi como un chisme. Si tiene alguna cosa, que debe denunciarla, y si no, que de su propia versión. Lo que nosotros estamos es por aclarar todos los problemas, pero fundamentalmente por resolver los problemas del país, que si no se resuelven ahora, si se regresa nuevamente a la época del fujimorismo y la época de la corrupción establecida sin controles públicos, ciertamente sería un desastre para el país. Miguel Torres, a ver qué puede comentar frente a esto que acabamos de escuchar. Sí. Ciertamente que ya creo que sabido por todos toda esta dificultad que tiene Keiko Fujimori para mandar una segunda vuelta, ¿no es cierto? El antivoto que ha crecido. Sí, en realidad respecto a las encuestas sería importante analizar algunas cosas que son pasadas por agua tibia. Lo primero es reconocer ese éxito que ha tenido Keiko de mantenerse en un primer lugar. Vamos más de un año con más de un 30%, y eso muchas veces no es resaltado. Pero quizás lo más importante, Armando, es que en todas las encuestas, absolutamente en todas, se demuestra que la gran mayoría de jóvenes está con Keiko. Y eso es algo que no se toma en cuenta ni se pone en relevancia. Algunos le dan el 40%, otros 38%, 37% de las jóvenes está apostando por el Plan Perú, por el plan de gobierno de Keiko Fujimori. Respecto a lo que han estado mencionando en relación a un régimen dictatorial y de la Constitución de 1993, yo evidentemente, Armando, tengo que salir en defensa. Tú sabes, mi padre fue Carlos Torres Lara fue una de las personas que fue artífice de esta Constitución, una Constitución que, por cierto, yo me siento sumamente orgulloso, como lo deben estar muchísimos peruanos, una Constitución que consolidó la paz en nuestro país, una Constitución que nos rescató del desastre económico que había, pero más importante aún, una Constitución, y la única Constitución en toda la historia en haber pasado en un referéndum. Cuando nosotros nos dicen que esta es una Constitución impuesta, la gran pregunta tendría que hacerse y decir, oigan, ¿qué otra Constitución fue consultada ante la población y fue aprobada por la población? ¿Para quienes dudan de la transparencia de los resultados? Adicionalmente, ojo que eso también fue revisado por los organismos internacionales. Y adicionalmente, algo que también se olvida, es que fue desarrollada por un Congreso Constituyente Democrático, en donde participaron personas como Lourdes Flores, Enrique Chirino Soto, Pepe Barba, y en realidad, si es que uno hace una revisión de la discusión sobre cada uno de los articulados de nuestra Constitución, vamos a poder encontrar que en más del 85% de los articulados de nuestra Constitución hubo consenso entre todas las bancadas. Entonces, sí me duele escuchar decir que se nos ha impuesto una Constitución, cuando en realidad lo que tenemos es una Constitución que ha permitido el despegue de nuestro país. Pero y no es podemos difícil separar la Constitución de lo que había pasado meses atrás, nada más, del golpe del 92. Agradezcamos que pudimos regresar a la democracia de una manera bastante rápida. Yo ya lo he dicho en otras entrevistas. Gracias a la marcha de los 4 suyos. La marcha de los 4 suyos fue bastante después, en realidad. Pero en realidad, lo que yo he dicho en varias ocasiones es que sí, pues en efecto, lo sucedido el 5 de abril es algo que no debió suceder. De hecho, recuerdo que mi padre no estuvo conforme con esa medida, pero él tampoco dudó en participar en el Congreso Constituyente Democrático, solamente meses después. ¿Por qué? Porque vio que verdaderamente había un verdadero interés por retomar el camino democrático y por hacer las reformas que necesitábamos para salir de este terrorismo. 2/3 partes de nuestro país, recuerden por favor, 2/3 partes de nuestro país estaba dominada por los terroristas y nosotros estábamos de espaldas a la economía del mundo. ¿Quién lo Violeta? A ver, sobre el tema de la reforma constitucional, bueno, a mí me parece muy bien sí, digamos, cómo se dio la Constitución del 93. A eso quería ir. A mí me parece muy bien y me parece que es lógico que Miguel reivindique la figura de su padre y como todo hijo reivindicamos seguro mucho lo que hacen nuestros padres. Pero, a ver, creo que la historia, o más bien el reto que estamos enfrentando, no consiste en seguir mirando el pasado, o sea, de vivir mirando el retrovisor, sino comenzar a pensar en el futuro. Yo particularmente fui de los chicos que estando en la universidad salía a protestar contra la Constitución del 93 y vivía convencidísimo que el referéndum del 93 no lo ganó Fujimori, que el referéndum del 93 lo ganamos en las calles quienes dijimos no. Sin embargo, aún considerando eso, me queda claro que a estas alturas eso es historia pasada y que lo que ahora tenemos que ver es cómo vamos mejorando eso que llamamos Constitución y que constituye de alguna manera el pacto básico de cualquier sociedad para construir futuro. Planteo un tema.
nosotros hablamos, por ejemplo, de crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Eso supone una reforma constitucional. O modificar el Consejo Nacional de la Magistratura supone una reforma constitucional. Eso es comenzar a poner la pica en Flandes para poder decir la derecha, la izquierda, los fujimoristas, todos en general tenemos que comenzar a ponernos de acuerdo para decir en algo tan básico como la lucha contra la corrupción, que estoy seguro nos vamos a poner de acuerdo, pero tenemos que decir, bueno, miremos el futuro y pongamos este tema en el centro de debate. Nosotros decimos un sistema nacional anticorrupción de alcance constitucional que signifique crear algo como la Defensoría del Pueblo, nombrado por el Congreso de la República por un periodo de 5 años, que no dependa del poder político y que comprenda a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Contraloría General de la República y a una nueva Procuraduría Nacional Anticorrupción, completamente independiente y que viva independiente el poder político para poder ajusticiar o llevar a la justicia a aquellos ministros, presidentes o quienes sean que infrinjan la ley. Bueno, vuelvo con el señor Dagmer para hablar justamente de estas reformas, porque quienes son más críticos con el actual modelo constitucional y sobre todo la parte económica son ustedes, ¿no es cierto? Algo que habría que decir. Hay que recordar que el presidente Humala juró por la del 79. ¿Recuerdan ustedes? Cuando él asume, él jura por la del 79. Que no está vigente en el país, pero él la menciona y creo que ha gobernado con la del 93, ¿no es cierto? Hay cosas que quizá sean difíciles de explicar, pero a ver, ¿qué cosa quieren hacer ustedes con la Constitución? ¿Por qué tanto cambio? En primer lugar, la Constitución no es un documento muerto. Yo tengo aquí el informe de la Comisión elaborada por Valentín Paniagua, publicada como decreto supremo, donde señala que ha habido fraude en la elección de la Constitución. Yo estaba en el Comité por el No con Gustavo Mome, con Lourdes Flores, con Borea, con muchísima gente, rechazando esa Constitución. ¿Qué dejó esa Constitución? Se cayó ese gobierno, pero no se ha reformado cosas sustantivas. Digo algunas para poner la pica en Flandes, los temas. La primera, la Constitución del 79 crea, del 93 crea un régimen donde el poder del Estado no tiene controles. Por eso Montesinos manejó el poder del Estado. Montesinos era el otro presidente. Por eso se hizo todo el control vertical de la Fuerza Armada de sujeción a Montesinos y las actas de sujeción. Por eso se hizo la prensa basura que hubo en el país. Pero es la misma Constitución que hoy nos rige y no vemos eso. Pero, o sea, no debemos echarle la culpa a la Constitución porque eso no se está dando ahora. Pero a eso voy. No vemos, pero la estructura sigue. Ahora no está igual, pero sí está Geraldo Oropesa, sí están los problemas en Ancash, sí están esos problemas en los cuales el poder del Estado está en manos ilimitadas respecto de la ciudadanía. Lo que ha cambiado, ¿qué es? Que la ciudadanía ha conquistado derechos y la ciudadanía se ha impuesto en la vía política y social. Eso es lo que ha cambiado. Por eso cayó el gobierno de Fujimori y por eso es que estamos en un proceso de transición donde estamos, yo señalo en mis estudios que he hecho al respecto, entre dos repúblicas. Una república plutocrática, mafiosa, que ha capturado el poder económico y parte del Estado, y una república de ciudadanos que ha ganado derechos, pero que no se expresan en instituciones, como por ejemplo un poder real regulado, como por ejemplo un Estado que sea no centralista, sino unitario y descentralizado, como por ejemplo en mecanismos reales de control a la corrupción, mecanismos efectivos que se han planteado por escrito en muchos sectores, pero que no se aplican. Aquí la corrupción candea por otro lado, como por ejemplo un régimen político de partidos de representación. ¿Cómo es posible que se inscriben 14 o 15 candidatos presidenciales, la mitad se han ido y supuestamente tienen 1 millón de firmas de respaldo? Y no tienen menos del 0.5% de respaldo en las encuestas. No, pero eso está en la ley, eso no está en la Constitución. No, pero eso está en la ley que permite que se inscriba un partido que no existe. O sea, nos han creado un sistema de partidos que no es representativo. Voy con Miguel Torres para luego ir ya por partes, digamos. Vamos a menuzar el tema. Algunas precisiones. No es una reivindicación. En todo caso sería un homenaje. Un homenaje a mi padre y a todos aquellos hombres y mujeres valientes que decidieron entrar en política en la década de los 90. Quizás ahora es un poco más sencillo, pero en esa época, en los 90, cuando una autoridad asumía su cargo, era asesinado inmediatamente después. Entonces, mi mayor homenaje para esos hombres y mujeres valientes que decidieron rescatar a nuestro país. Sería importante, Armando, que de hecho reconozcamos que si bien la Constitución puede ser modificada y de hecho yo también considero que deben haber modificaciones que introducir, también hay cosas muy buenas que se introdujeron. La Defensoría del Pueblo fue una introducción de la Constitución de 1993, el referéndum fue una introducción de 1993, el habeas data, ese derecho que tenemos todos los ciudadanos a solicitar información,
la acción de cumplimiento, que es tan importante porque decíamos, podemos tener un montón de leyes, pero falta una ley que diga que se tiene que cumplir la ley. Que la Constitución está diseñada de tal manera que se pueda dar el caso de tener un Montesinos. Sí, y ahí, de hecho, tú has dado en el punto. A veces las herramientas o las instituciones no son los problemas, sino las personas que puedan estar dentro o manejando la herramienta. Es como decir, yo puedo sentir que hace 15 años mi país está totalmente a la deriva, sin que verdaderamente se haya desarrollado oportunidades, sobre todo, por ejemplo, para las MIPES. Y yo no le voy a echar la culpa a eso a la Constitución. Yo aquí tengo que responsabilizar es a quien estuvo conduciendo el gobierno. ¿Necesitamos introducir modificaciones dentro de la Constitución? Por supuesto que sí. De hecho, Keiko ha señalado que dentro de nuestro Plan Perú estamos proponiendo la designación de un procurador general, que de hecho requiere una modificación constitucional. O el tema de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo. A mí me parecería sumamente interesante, y esto es una propuesta personal, que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria no sea a través del propio Congreso, sino que sea a través de la Corte Suprema. Es decir, que haya un equilibrio de poderes. O revisar algunas de las modificaciones que recientemente se han hecho. Porque esto de prohibir la reelección, por ejemplo, de los alcaldes, considero en lo personal, Armando, que ha sido un error. Es un periodo muy corto de tiempo para que una gestión administrativa, municipal, pueda tener un impacto determinado. Lo que se debió hacer en realidad, en mi humilde opinión, fue solicitar más bien a los alcaldes que renuncien a su cargo para poder participar en una contienda electoral y así no utilicen el cargo a su favor, entre algunas otras modificaciones que podrían ser interesantes. Kilmer, Violeta, de lo que siempre se habla es del modelo económico que establece la Constitución, ¿no es cierto? Claro, ahora, ustedes dos, Fuerza Popular y los Peruanos por el Cambio, son señalados como que son defensores del modelo de la Constitución, del modelo que nos ha regido desde el año 93. Claro, en defensa dicen, bueno, es el modelo que ha permitido sacar a tanta gente de la pobreza, porque el de la 79 no funcionó para eso. Pero, a ver, no hay que tocar el modelo. El capítulo de la Constitución, del capítulo económico, tal cual. Lo primero que creo que habría que entender en términos económicos y jurídicos es que el modelo como tal no es inamovible. Es decir, los modelos económicos van cambiando a medida que las circunstancias políticas, económicas, sociales van cambiando. Es decir, ese es el argumento del Frente Amplio. El mismo señor Dagmer, estoy seguro, va a saber reconocer que la famosa política neoliberal que en algún momento se desarrolló en el Perú bajo lo que se llamó el Consenso de Washington, no es lo que hoy día pues se gobierna en el Perú. El modelo económico ha venido cambiando sustancialmente. Por ejemplo, hoy día tenemos una política de regulación en una serie de sectores que en algunos casos termina haciendo obstrucción a muchas cosas, a muchos proyectos de inversión. En otros casos cumplen una función extraordinaria y en otros casos hay que fortalecerlos. Entonces, en realidad, no hay que mirar la cosa como si fuese una situación monolítica y única. Yo insisto en que la Constitución, como todo papel vivo, tiene letra que tiene que irse modificando según la circunstancia social. ¿Para qué? Lo que tenemos que pensar es no cómo partimos desde el papel, sino qué es lo que queremos en términos de visión de país. ¿Cuál es el país que queremos de aquí al 2030? Una cosa que tiene ese capítulo económico es que plantea un Estado que no esté metido en todas las actividades económicas. ¿No es cierto? Que no esté ahí, que su peso... El famoso rol subsidiario del Estado. Por ejemplo, el peso en el PBI nacional sea menor. ¿Eso se cambia o no se cambia? O sea, yo coincido en una cosa. Creo que podemos cambiar la ley, y te lo digo como abogado, y podemos crear derechos. Podemos ser declarativos en la generación de derechos, pero si es que esos derechos no tienen una base social real, una base económica, es como la famosa inclusión social de este gobierno. Tú creas inclusión social y no creas inclusión económica, lo mismo que nada. El Perú necesita inclusión económica. En el Perú, y voy a ser de repente pesado en insistir en este tema, de cada 100 trabajadores, solo 33 son formales. Hay 67 que no tienen ningún tipo de derechos. No tienen seguridad social, no tienen derechos laborales, no tienen una futura pensión de jubilación. Es decir, de cada 100 trabajadores, gente que se levanta a las 6 de la mañana, que va a trabajar, entra a las 8 de la mañana al trabajo y sale a las 6 de la tarde, o más, porque hacen más horas, regresan a sus casas y no tienen ningún tipo de protección laboral. Muy bien, para esas 67 de cada 100 personas hay que tener un plan de inclusión, de formalización económica, de formalización laboral, de creación de derechos. A ver, congresista Dagmer, cambiamos el hablando modelo. del modelo económico. Hay que cambiarlo porque no ha funcionado, no se ha creado la situación que tenemos ahora en el país. Ahora, ¿es tan mala la situación? Tiene sus variantes en diversas porque cosas. Porque la gente que ha salido de la pobreza le va a decir, oye, un ratito, o sea... ¿Cuánta gente salió de la pobreza? Tener 1.300 soles de sueldo mensual, eso es salir de la pobreza. De una familia de 5 personas. ¿Cuánto ha bajado la pobreza en el Perú?
Bajaba un poco la pobreza. ¿Cuánto? No quiero dar una cifra exacta porque hay varias maneras de estimar la pobreza, según lo mires su rango. Yo tampoco no quiero entrar en ese tema. Por eso es que lo que queda claro es que en el Perú, relativizamos la reducción de la pobreza, que es, digamos... Ha bajado, pero yo no quiero hacer cifras porque hay una manera de entender la pobreza. Pero vamos al tema. ¿El tema cuál es? Supuestamente estamos en el 22%, ¿no? Supuestamente depende de cómo la calcules. De más de 50. ¿Cuánto hemos perdido? ¿Cuánto hemos perdido como nación? Pongo un caso, con cifras. Por la exportación del gas de camisea estamos perdiendo muchísimo dinero. Y vamos a perder los próximos 15 años 20.000 millones de dólares porque no está pagando la regalía según el valor efectivo de la venta en donde se regasifica, sino 1/7 de su valor de venta, de ahí saca un 30%. ¿Qué va a pasar? El Estado peruano en este momento tiene una disyuntiva estratégica. A México no exportamos en los próximos 3 años porque ya tienen el ducto de los Ramones, ya no vamos a exportar a México. Y ahora la empresa Enagas es la que tiene el gasoducto surandino, que es la que va a llevar gas a Chile para llevarlo a Argentina. Y la empresa Enagas y la empresa que tiene a su cargo el ducto central no quieren que el Perú tenga petroquímica, ni que tenga industria de fertilizantes, ni que se saque el etano para desarrollar el país. Entonces, ¿qué hacemos? La Constitución prohíbe que una vez que sale el gas a boca de pozo, sea propiedad del Estado. Tenemos que recuperar la propiedad de eso, que es fundamental, no para expropiar a las empresas, sino para decirle, señor, este gas, señores de China, se queda en el Perú una parte para producir petroquímica. Este gas va para la exportación en tales condiciones o va para retrocedemos a un Estado que está mucho más metido, que es dueño, vez. No es dueño de todo, es dueño de la molécula principal y concuerda y convoca. Así ocurre en el 80% de países del mundo que tienen recursos de gas y de petróleo. Yo quisiera resaltar una frase que Keiko dijo ya hace algún tiempo. Tanto Estado como sea necesario, Armando. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, nosotros no estamos en contra de que el Estado intervenga bajo el rol subsidiario que han mencionado. Pero lo que es importante observar es que no se necesita ninguna modificación constitucional para eso. De hecho, la Constitución al día de hoy permite esta intervención de manera subsidiaria y sobre todo en beneficio de las MIPES, en beneficio del sector agrario, que están expresamente reconocidos en la Constitución como grupos de atención especial. Yo la verdad es que, al igual que Gilbert, quiero ver hacia adelante. Nosotros estamos partiendo ya de una Constitución que ha sido una gran herramienta. Yo no quiero regresar jamás a una Constitución del 79, una Constitución donde dio decrecimiento, donde dio la hiperinflación, donde generó altísima pobreza, más del 55% de pobreza. Yo no quiero regresar a esa Constitución. Yo quiero, a partir de esta Constitución, hacer las modificaciones que sean necesarias. Lo que hemos conversado, la inmunidad, la reelección de los alcaldes, o quizás el hecho de que los congresistas puedan renunciar a su cargo. Que parece ilógico, ¿no? Hubo un congresista que quiso renunciar y que no podía. O también el hecho de que el Contralor, que justo ahora estamos a puertas de tener a uno nuevo, no sea propuesto por el Ejecutivo, sino, y en aras de poder combatir a la corrupción, que sea propuesto por la oposición, por ejemplo. Entonces son modificaciones que podemos hacer. Pero en economía nada. En economía, utilizar la Constitución en su verdadera magnitud, que como te digo, reconoce un rol subsidiario y reconoce una atención especial para el agro y para las MIPES. De acuerdo, pero señor Dammer, antes de concluir, ¿por qué el subsidiario no es suficiente para ustedes? Porque, por ejemplo, en el caso concreto de los temas del gas, impide que el Perú recupere la propiedad fundamental del gas una vez extraído y oriente con participación privada su uso. E impide, por ejemplo, en las MIPES y pequeñas empresas que el Estado pueda intervenir fijando adecuadamente las condiciones del crédito. ¿Cuánto paga un pequeño y microempresario por el crédito? 50, 60, 70% por cada 100 soles. ¿Cuánto paga el interbancario? El gran banco, 4 o 5 bancos que acumulan la parte de los fondos de pensiones, ¿cuánto se prestan así? 4 o 5%. ¿Y cómo cambia eso en la Constitución? ¿Se pone ahí...? Es que cuando dicen que el Estado no debe intervenir en nada, el Banco de la Nación, con la justa puede hacer un fondito para prestar a algunos y no presta a nadie. Entonces, ¿quiénes no tienen crédito? Perfecto. La primera cosa que hay que entender, señores, es que la Constitución no es un reglamento de leyes. La Constitución tiene que recoger grandes principios que diseñen un país. Ahora, hay cosas que los congresistas han dicho, no, porque la Constitución no lo prevé, no lo podemos aprobar. Quiero nombrar algunas cosas. Precisamente la eliminación de la inmunidad parlamentaria, se corren de la idea. Nosotros decimos, chau, ¿por qué no ponemos en debate la eliminación de la inmunidad parlamentaria? Segundo, la muerte civil.
se ha hablado de la muerte civil. El presidente de la República, el señor Humala, en sus 2 últimos mensajes a la nación, habló de que iba a aprobar, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Y qué pasó? Ni su bancada, ni las otras bancadas, y todos hicieron oídos sordos y nunca aprobaron nada. Entonces, no nos aferremos a que si no esté en la Constitución no se puedan hacer las cosas. Muy bien, si hay que modificar algo de la Constitución para luchar contra la corrupción, hagámoslo. Yo creo que hay que, antes de abrirnos a todos los temas, comencemos a definir algunos temas centrales sobre los cuales podamos avanzar. Bueno, Miguel Torres. Sí, en realidad yo discrepo respecto a que el Estado no pueda intervenir para, por ejemplo, generar créditos más beneficiosos, en este caso para las MIPES. Nosotros lo hemos vivido en el caso de vivienda, ¿no? Se ha creado un fondo que ha permitido garantizar a las entidades financieras los préstamos, los créditos que se da a la población, y que con eso se ha reducido la tasa de una manera importante. No veo ningún problema constitucional respecto a la intervención del Estado para hacer préstamos a los microempresarios y que ellos puedan poder hacer desarrollos o emprendimientos sostenibles. De hecho, lo ha dicho Keiko Fujimori. Nosotros queremos hacer un fondo para los emprendimientos de los jóvenes, que es tan necesario y es tan importante. Coincido en el sentido de que la Constitución tiene que ser modificada en lo que se requiera, pero no hay que estarlo manoseando. Necesitamos ir más adelante. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Las leyes. Evidentemente, leyes que se conecten muchísimo más con la realidad. Necesitamos ver la tributación de las MIPES, necesitamos ver el tema laboral que se tiene que enfrentar, necesitamos ver quién defiende a las MIPES, necesitamos ver cuál es el rol que están teniendo las municipalidades en los emprendimientos de las personas. Ese tipo de propuestas que nosotros hemos hecho, tributación cero, IGB justo, defensoría MIPE, sanciones educativas, ese tipo de normas que están más conectadas a la realidad, se refieren a la ley, no a la Constitución. Nosotros ya hemos dado un gran paso con la Constitución, tenemos que avanzar. La discusión parece el evangelio para el amigo que está defendiendo a su padre, pero estoy muy contento, muy orgulloso. Yo me parece una buena persona, además yo lo he conocido. Yo conseguí que esa Asamblea Constituyente modificara el tema del canon cuando vinimos desde Piura para ese tema, pero no ese es el punto. La Constitución es un marco. Con ese marco no se puede dar crédito a la micro y pequeña empresa. Si no, pregunten a los micro y pequeños empresarios si tienen crédito a tasa de interés adecuado. No lo tienen, porque apenas el Banco de la Nación quiere hacer un fondo, no puede crecer más porque está bloqueado. ¿Qué puede hacer para recuperar el gas de camisea? Dicen, las empresas dicen, un momento, a mí no me tocan nada. Ya no va a haber petroquímica, ya no exportamos, la renovación la voy a hacer yo, dice la Shell. ¿Y qué hace el Estado peruano? No puede decir, oiga, separen el etano, oiga, pongan petroquímica. Le dicen, no. Aquí lo que manda es la Constitución, que dice que el régimen privado es el que se organiza. Pero con esa lógica vamos a volver de todas maneras a tener un Estado con grifos, un Estado vendiendo la luz. Vamos a tener lo principal, como ocurre en todas las partes. Usted sabe que Estados Unidos durante un tiempo prohibieron la exportación del petróleo para tener soberanía energética. Aquí en el Perú no podemos tener la propiedad de la molécula del gas para poder tener petroquímica y para poder tener condiciones adecuadas para recuperar 15.000 millones de dólares. Eso es el tema, no es vamos a estatizar las cosas, es garantizar un adecuado equilibrio. Es lo que pasa con la corrupción. El sistema impuesto por la Constitución del año de Fujimori, el año 93, es un sistema donde el Estado pierde capacidad de control. ¿Quién asume el control? Montesinos, el Poder Judicial. Se paraleliza la función del control en el Estado. ¿Qué pasa ahora en el Estado? Tenemos eso expandido como un pus en todo el Estado. ¿Cómo se enfrenta? La Contraloría casi no funciona. Los poderes del poder político, el sistema de representación de la ciudadanía, que debería ser la fuente para enfrentar justamente eso como derecho de los ciudadanos, aplicando una república de ciudadanos, está fragmentada en cantidad de partidos que subsisten, no existen, y un sistema electoral que lo que hace es genera dispersión e impide que pueda haber voluntades cohesionadas. Bueno, pero eso lo dicen ustedes que están con 10% u 11% y están por ahí tentando y tal vez ganan, o sea que... Y de repente ganamos para hacer esos cambios, justamente para hacer esos cambios. Pero ya si con todo y eso pueden llegar a hacerlo. Porque el pueblo nos va a respaldar para hacer esos cambios. Pero Violeta, es una ronda chiquita de cierre. Mira, yo creo que, a ver, hay que tomar en cuenta que la Constitución no es una ley. Se pueden dar 30.000 leyes en el Perú. Podemos dar 50.000 leyes y la cosa sigue siendo básicamente la misma. Creo que hay que comenzar a focalizarnos en las cosas importantes en el Perú. Que hay que hacer cambios constitucionales, por supuesto. E incido, cuando venimos a hablar de lucha contra la corrupción y de hacer algunos cambios constitucionales, seguimos hablando de cooperativas, de normas reglamentarias, en fin. Insisto, hay que focalizarnos en los temas centrales. En materia de lucha contra la corrupción, el Consejo Nacional, el Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción, la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros decimos que hay que modificarlo sustancialmente
sustancialmente para tener solo 3 miembros y no tener este sistema de elección que hoy día es una burla y que es, entre otras cosas, el origen de toda la corrupción en el sistema judicial que crea un enorme malestar ciudadano. Comencemos a ponernos de acuerdo por cosas básicas. Miguel Torres, a ver, vuelvo con este asunto de la Constitución, ya para cerrar, digamos, ¿hay forma de crecer cambiando, regresando a hacia la del 79? En mi humilde opinión, no. ¿Por qué? Porque es una Constitución que a la actualidad estaría totalmente desfasada, en donde le da un protagonismo al Estado que no necesariamente es saludable para el país. Yo en realidad, Armando, reitero, ya estamos cansados de mirar hacia el pasado. Necesitamos ver hacia el futuro. Necesitamos reconocer que sí, hubieron errores y se han reconocido. Necesitamos reconocer que tenemos que pasar la página, que necesitamos una reconciliación y que no nos debemos empecinar en que no podemos tener un documento porque no estuvimos de acuerdo o porque simplemente no nos acomoda. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que atender los verdaderos problemas, los problemas del ciudadano y poner una fuerza importante en lo que es el control, lo que es la lucha contra la corrupción, pero más importante aún, como les digo, darles derechos, oportunidades a nuestros emprendedores, que son los que están esperando en realidad que nosotros trabajemos en favor de ellos. Congresista Dahmer, la Constitución define el sistema económico como de economía social de mercado. ¿Eso lo cambiamos o se queda? Eso depende de cómo lo define la Constitución. Dice es economía social de mercado, pero inmediatamente tiene definiciones constitucionales que son propias de la era del neoliberalismo más extremo. Pero yo tengo acá el documento de la Comisión de Reforma hecho por el periodo de transición, cuando cayó esa dictadura. Eso es mirar el futuro, no es mirar el pasado. Nosotros no decimos vamos al 79, miremos el futuro con los nuevos problemas que hay y con las nuevas condiciones del mundo de integración latinoamericana. Yo he presentado proyectos en el Congreso. Por ejemplo, como presidente de la Comisión de Descentralización, un proyecto sobre descentralización, que el Estado sea realmente unitario y descentralizado. Ahora es el Estado altamente centralista. Ahora, ¿qué diferencia hay entre lo que ustedes plantean y Humala del 2006? Porque son muchas de la misma gente, incluso la del 2011. Humala del 2006... Y la del 2011, popular, primera vuelta. El voto popular es una cosa. El gobierno de Humala, apenas salimos del gobierno, ha sido el gobierno de los 4 principales bancos del país que manejan el MEF y del MEF manejan el Estado. Quien gobierna en este momento el Perú no es ni siquiera el presidente del Consejo de Ministros, es el ministro de Economía y esos 4 bancos. Eso es lo que hacían Montesinos a nivel de la policía y de la inteligencia, lo hacen los bancos a nivel de la economía. Quiero mostrarles un cuadro para irnos de la encuesta de CPI, lo que nos ha traído hoy con respecto a el voto al Congreso de la República. Bueno, esto es lo que dice CPI y me parece que es de lo más saltante, ¿no? Que ahí ha traído que nos ha traído la encuesta hoy. Tendremos un Congreso con un fujimorismo con 70 curules, es decir, más de la mitad del Congreso de la República. Peruanos por el Cambio 19, Acción Popular 14, Frente Amplio 10, Alianza Popular 9, Alianza para el Progreso 8. Y yo, si me permites unas palabras sobre eso, Armando, creo que más allá de que sea Fuerza Popular o sea el partido que sea, creo que una mayoría absoluta no es bueno en ningún esquema político democrático. Perfecto. Yo discrepo en realidad porque eso es el reflejo de la voluntad popular. Y yo creo que lo que está haciendo en realidad las personas que han sido encuestadas es hacer un reconocimiento a una bancada que ha sido disciplinada y que ha logrado, a través de su lideresa Keiko Fujimori, tener una consolidación importante. Nosotros entramos al Congreso con 36 congresistas, terminamos con 35. El gobierno de Humala, del señor Humala, me parece que entró con 40 y tantos y la verdad es que ya no sé cuánto les queda. Con 20 y algo. Sí. 47. ¿No? ¿Cuánto les queda? Bueno. Es una encuesta, yo creo que como encuesta no debe entusiasmarse mucho. Las estadísticas y las encuestas no es entusiasmo, las encuestas sino nos daban que 2% y ahora estamos ya casi por pasar a la segunda vuelta y el voto con esperanza de Verónica Mendoza va creciendo en el país con la flor de la es respeto a lo que están reflejando. Y lo bueno es que no va a haber tanto fraccionamiento como en otros congresos. O sea, por lo menos eso es rescatable. Señores, muchas gracias a los 3 por estar con nosotros. Gracias por compartir con nuestros televidentes las ideas de sus partidos. Nosotros tenemos que ir a la pausa breve porque nuestros compañeros están